se vivieron esta tarde en la carretera que conduce hacia Ciudad Hidalgo, México, entre fuerzas de seguridad y migrantes, donde se reportan casos de crisis nerviosas de mujeres y menores, entre ellos un niño de aproximadamente 12 años que se desmayó. La Guardia Nacional, con toletes en mano y escudos, enfrentó a la caravana que persiste en continuar su recorrido. Un grupo fue contenido, mientras que otro huyó por un camino paralelo a la carretera e incluso buscaron resguardarse dentro de casas cercanas para no ser detenidos y de esa forma poder continuar su camino rumbo a Estados Unidos. Los migrantes detenidos fueron llevados a camiones para trasladarlos a la estación migratoria de Tapachula. Gracias por sintonizar a esta hora importantes imágenes y también información. Comenzamos. 8 días de deslumbrantes descuentos para que renueves tu negocio y ganes más. Agencias White presenta. La Cancillería de Colombia negó al exministro de Economía, Cislo Valladares, una petición de asilo, ya que considera que no hay razones políticas o humanitarias que lo justifiquen. Ministerio de Educación plantea que estudiantes reciban 2 tiempos de comida al aumentar 2 quetzales en su menú. Para ello buscarán un incremento de presupuesto. Tres bancadas tienen dificultades para definir jefe de bloque. Esta disputa podría terminar con acciones legales porque aún no hay acuerdos. Denuncias por extorsiones en el 2019 aumentan en un 70% en comparación con el 2018. Según expertos, solo a 1/3 de los casos se les brinda respuesta. La Organización Mundial de la Salud ha descartado declarar la alerta internacional por el coronavirus, aunque han afirmado que podrían volver a reunirse en los próximos días. Ocho días de deslumbrantes descuentos para que renueves tu negocio y ganes más. Agencias White presentó. Cientos de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos ingresaron a México. La caravana logró cruzar la frontera desde el amanecer. Aprovechando la ausencia de fuerzas de seguridad en la frontera, lograron cruzar sin enfrentar resistencia alguna por el río Suchiate que separa ambos países. En pocos minutos caminaron formando una columna por la carretera que conduce hacia Ciudad Hidalgo, en el estado mexicano de Chiapas. El lunes, unos 500 migrantes consiguieron cruzar a México por la misma zona, a pesar de los gases lacrimógenos que les lanzaban guardias nacionales, a quienes respondieron arrojando piedras. Los migrantes piden que les permitan circular libremente para llegar a Estados Unidos, donde quieren pedir refugio, asegurando que escapan de la violencia y la pobreza. Y luego de que el grupo de migrantes centroamericanos lograra ingresar a México desde Guatemala este jueves, fueron sorprendidos por la Guardia Nacional, que tenía como objetivo principal frenarles el paso y regresarlos a la frontera con Guatemala. Los migrantes retenidos serán trasladados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Muchos de ellos tratan de huir mientras se resguardan en fincas privadas para evitar ser capturados por los elementos de seguridad. Las autoridades migratorias mexicanas informaron que el lunes detuvieron a más de 2,000 migrantes en situación irregular y que cientos de ellos ya habían sido devueltos a sus países. Los migrantes detenidos esta tarde en Ciudad Hidalgo serán trasladados a la frontera guatemalteca para que puedan regularizar su ingreso hacia México de manera legal o para que tengan la opción de retornar por medio de buses que se encuentran en espera para transportarlos hacia su país de origen. Mire, el gobierno de Donald Trump dará a conocer esta semana nuevas restricciones a las visas de turistas para mujeres embarazadas. Esto con el fin de impedir que viajen a Estados Unidos para dar a luz y que sus hijos tengan derecho a la nacionalidad estadounidense. El Departamento de Estado divulgará las nuevas normas, con lo cual será más difícil para una mujer en estado de gravidez obtener una visa de turista. Por el momento, los funcionarios consulares no tienen instrucciones de preguntar a una mujer que solicita visa
si está embarazada o tiene la intención de estarlo, pero deberán determinar si una solicitante de visa viaja a Estados Unidos principalmente para dar a luz. El Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por leyes más estrictas, calcula que en el 2012 unas 36,000 extranjeras dieron a luz en Estados Unidos y posteriormente abandonaron el país. La intención de la norma es encarar los riesgos para la seguridad nacional y la policía asociados con el turismo de maternidad, incluida la actividad delictiva asociada con la industria del turismo de maternidad. Así dijo un vocero del Departamento de Estado. ¿Ya le hicieron el examen al bebé? Sí, se lo entregan a las 4 de la tarde. Y vamos a otras cosas porque China amplía la cuarentena por el coronavirus a otras 4 ciudades y aísla a 21 millones de personas. El cierre de ciudades se ha realizado para controlar la transmisión de la enfermedad. Los gobiernos locales han anunciado la cancelación de los festejos públicos del Año Nuevo Lunar para evitar contagios. La alcaldía de Pekín ha anunciado la anulación de los eventos de grandes dimensiones, como las populares ferias de los templos que congregan a miles de personas en algunos de los parques y santuarios más frecuentados de la capital. Los datos más recientes sobre el coronavirus sitúan los casos en 18 muertos y en 634 infectados. El nuevo fallecido ha sido notificado por las autoridades fuera de Wuhan. El patógeno ya ha llegado a Taiwán, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Singapur y Estados Unidos. Y como ya le hemos informado, China restringió la salida de unos 20 millones de personas alrededor de Wuhan, la metrópolis de donde surgió este nuevo virus que ya dejó 18 muertos y que ha comenzado a propagarse por el mundo, desatando la movilización de las autoridades sanitarias internacionales, principalmente en aeropuertos. 2019 NCOV es el apodo que recibió el nuevo coronavirus que provoca neumonías mortales. El centro de la epidemia fue un mercado de pescado en Wuhan, una ciudad china de 11 millones de habitantes. Se desconoce el periodo de incubación. Según los científicos, la fuente primaria del brote es de origen animal, pero se transmite entre seres humanos a través de las vías respiratorias. La preocupación de la epidemia aumenta por la coincidencia con el nuevo año chino, que provoca cientos de millones de desplazamientos de personas. Para frenar la propagación de este virus, similar al que provocó la epidemia del SRAS en 2002 y 2003, varios aeropuertos instalaron sensores térmicos para detectar pasajeros con fiebre procedentes de China y, en ese caso, ponerlos en cuarentena. Mire, la Organización Mundial de la Salud ha descartado esta tarde declarar la alerta internacional, aunque también ha afirmado que podría volver a reunirse por este motivo en los próximos días. La OMS indicó que la comunidad global debe estar preparada. Por ahora, la OMS no ha emitido alertas ante los que viajan a China y solo ha aconsejado a la población general en zonas afectadas medidas higiénicas básicas, como lavarse las manos con jabón, cubrirse la boca o nariz al toser y estornudar, o evitar el contacto con personas con síntomas similares a las de una gripe. Según datos oficiales que ha divulgado la Comisión Nacional de Salud de China, los 18 fallecidos son en su mayoría hombres, casi todos en edades superiores a los 70 años y ya con cuadros de otras enfermedades. La víctima más joven es una mujer de 48 años con un historial de diabetes e infarto cerebral. Todos residían en la provincia de Hubei, donde se encuentra la ciudad en cuarentena. En más del tema, el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud ha decidido que es muy pronto para declarar el brote del coronavirus como una emergencia internacional, ya se lo informábamos, pero en Guatemala ya están tomando medidas cautelares ante este virus. Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, pudiendo infectar tanto a animales como a personas. Los pacientes con esta infección presentan fiebre alta, dificultad para respirar y lesiones pulmonares. En Guatemala aún no hay casos reportados, pero tampoco contamos con el método para detectar este virus, por lo que el Ministerio de Salud ya está gestionando obtener la prueba. Afortunadamente, ya muchos países lograron desarrollar una prueba específica para poder detectar, porque tiene que ser específica. Los chinos lo tienen, los japoneses lo tienen, o sea, la mayoría de países del Asia lo tienen Estados Unidos, lo tiene México. Nosotros no teníamos hasta el momento la capacidad de poder hacer esas pruebas, pero ya tenemos el apoyo de OPS
con los cuales vamos a poder tener ya las pruebas en el Laboratorio Nacional de Salud y poder estar preparados para poder identificar específicamente que se trata de este problema y no de otro. El Ministerio de Salud estará enviando los lineamientos específicos sobre este problema a todos los servicios de salud, incluyendo al Seguro Social, Sanidad Militar y al área privada, para que actúen de forma estandarizada. Como ya se tiene un plan establecido en puertos y aeropuertos con base al Reglamento Sanitario Internacional, lo único que se hizo en el caso del Aeropuerto Internacional La Aurora es concientizar al personal nuestro la importancia de vigilar estrechamente la posibilidad o la probabilidad de que aparecieran casos con síntomas respiratorios para que pudieran sospechar en que pudiera tratarse de este problema, siempre y cuando tuviesen el conocimiento que fueran vuelos provenientes del Asia, particularmente de la China. La OMS, por su parte, decidió no declarar emergencia internacional por el coronavirus, que ha sido diagnosticado en la ciudad central china de Wuhan a 600 personas, dejando 17 fallecidos. Para Noticiero Guatevisión, con imágenes de Eric Ávila, Dadiana Cabrera. Y la llegada de varios frentes fríos durante enero han afectado la salud de la población en Huehuetenango, pues se incrementaron las infecciones respiratorias. Así lo confirman las autoridades del Hospital Regional, donde se tiene un incremento del 30%. Los distintos servicios de salud del departamento reportan un incremento de pacientes con infecciones respiratorias. Según el informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, las autoridades hospitalarias están en alerta amarilla. Los niños menores de 5 años y adultos mayores son los sectores más vulnerables a ser afectados por los problemas respiratorios. Algunos centros educativos públicos y privados decidieron iniciar a las 8 de la mañana la jornada debido a las bajas temperaturas y así no afectar a los niños. Y en este momento cambiamos completamente el tema. Vamos a hablar de la Cancillería de Colombia, que negó que el exministro de Economía, Cisclo Valladares, esté en la casa del embajador Juan Hurtado Cano, luego de que Juan Francisco Sandoval Alfaro, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, afirmó que el ex político se refugiaba en la casa del diplomático. Precisamente, el diplomático colombiano relató que el martes por la noche Valladares Urruela llegó a su casa acompañado de su padre, Asisclo Valladares Molina, y de su madre, y que tuvo que atenderlos por cortesía. La misma noche, el exministro y Valladares Molina le expusieron la petición de asilo, pero durante la conversación, asegura Hurtado Cano, les advirtió que Colombia no concedería refugio porque las razones del exfuncionario eran por un proceso judicial y no se relacionaban a asuntos políticos o humanitarios. El embajador colombiano argumentó que la noche del martes último estaba durmiendo cuando luego Valladares Molina, la esposa y el exministro Valladares Urruela, que los acogió porque conoce al embajador de Gran Bretaña por relaciones diplomáticas. Intercambio de información, de contactos se tenga. Y durante esta mañana un equipo de Guatevisión confirmó la intención por parte del exministro de Economía, Cisclo Valladares, de buscar asilo por medio de un diplomático colombiano con el fin de evitar una detención en su contra. Sin embargo, esta solicitud, ya le informamos, le fue negada por el embajador de Colombia en nuestro país. Pero Edwin Pitán es quien tiene todos los detalles. Adelante, Edwin, te escuchamos. Hola, muy buena noche, María Luisa, de toda la audiencia del noticiero Guatevisión de las 21 horas. Indagando más sobre este caso, estuvimos en la Embajada de Colombia, ubicada en la zona 14 de la capital, y pudimos conversar con el embajador colombiano Juan Hurtado Cano, quien nos ha manifestado que en los últimos días ha visto al exfuncionario guatemalteco Asisclo Valladares Urruela, el exministro de Economía. Incluso el martes por la noche él llegó acompañado de su familia a su residencia en otro sector de la zona 14 capitalina, y en ese lugar se le solicitó al diplomático colombiano asilo para el exministro de Economía. Él durante esta conversación les explicó que era muy difícil otorgar ese refugio al exfuncionario guatemalteco debido a que las razones no eran ni políticas ni humanitarias, sino por un proceso judicial. Por esa razón les había advertido que sería muy difícil que las autoridades de Colombia dieran este refugio al exministro de Economía. Por la mañana del miércoles él no supo más acerca de Asisclo Valladares Urruela, el exministro de Economía, y esto también se lo ha relatado hoy a fiscales del Ministerio Público, quienes los han visitado en esta sede diplomática en la zona 14. Fue a las 8 horas cuando llegaron los agentes fiscales, y de esta
manera también él ha expuesto su versión acerca de la visita que tuvo y cuando durmió en su residencia el exministro de Economía. Hasta el momento no se sabe en dónde está, sin embargo, en redes sociales el padre del exfuncionario Acisclo Valladares Molina ha manifestado que él no está prófugo. Además, en las redes sociales de la Embajada de Colombia se ha ratificado que no se le ha otorgado este asilo al exfuncionario guatemalteco. Este es mi reporte, regresamos a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Edwin, por ese reporte. Vamos, por supuesto, a estar pendientes de las noticias que nos presentas. Vamos a hablar ahora de cómo el coronavirus, el cambio de currículum nacional base y la migración irregular fueron los temas centrales que se expusieron luego de la reunión de gabinete que se celebró este jueves en Casa Presidencial. El presidente Alejandro Giammattei reunió por segunda vez desde que comenzara su mandato a su gabinete de ministros. Los principales temas expuestos en la rueda de prensa posterior se enfocaron sobre los ministerios de Relaciones Exteriores, Educación y Salud Pública y Asistencia Social. El canciller Pedro Brolo, titular de Relaciones Exteriores, explicó el papel que su ministerio juega en la orden de captura de Acisclo Valladares Urruela, exministro de Economía, quien buscó asilo en la embajada colombiana. Este no es un caso que corresponda al Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros somos respetuosos de la ley, vamos a actuar dentro del marco de la ley. Este es un caso del Ministerio Público con la persona que en este caso es el señor Acisclo Valladares Urruela. Además, Brolo anunció que el gobierno de México les ha proveído 17 autobuses con capacidad para 40 personas cada uno, con el objetivo de retornar migrantes hondureños desde El Ceibo, en Petén, hacia Omoa y San Pedro Sula, ambas en Honduras. Por otro lado, Claudia Ruiz, ministra de Educación, expuso la vía que tomará su cartera frente al cambio de currículum nacional base que hizo a última hora la administración anterior. Es importante mencionar que ya hemos prácticamente concluido un análisis y también hemos dialogado con diferentes sectores. Y sí se va a regresar al currículo que se tenía antes. Vamos a trabajar un acuerdo ministerial en el que se le da vida al currículo anterior y en el cual también se va a dejar estipulado que se va a entrar a hacer una revisión del currículo que dejó la anterior administración. También hizo su participación frente a los medios el jefe del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy, quien hizo un llamado a no alarmarse frente al despliegue internacional del coronavirus de Wuhan, pues aún no ha sido catalogado como emergencia sanitaria. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Bueno, y precisamente vamos a enlazar con Felipe Garrán, que en este momento se encuentra con el exministro de Gobernación, Carlos Menocal, con quien vamos a conversar un poco sobre esta iniciativa que presentara el presidente Alejandro Giammattei. Buenas noches, Felipe. Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes y acompañarles en este breve análisis a través de Guatevisión. Gracias Carlos Menocal por estar con nosotros. Es importante conocer su opinión por la experiencia que usted tiene en este tema sobre esta iniciativa que propone el presidente Giammattei, esta reforma que declara terroristas a las pandillas, entre otras cosas. ¿Cuál es su lectura? Bueno, se ha demostrado que las acciones de mano dura, supermano dura, que han ejercido en otros países como El Salvador y Honduras no ha tenido ningún resultado positivo para la baja de la incidencia criminal. En ese sentido, se debe entender que un grupo terrorista ha sido calificado por el derecho penal internacional como una organización que tiene ciertas características políticas, ideológicas, económicas y ciertos intereses por desestabilizar un sistema político de un país. Así las cosas, digamos, las pandillas en esas condiciones y en esas características, las acciones que cometen, los hechos delictivos que cometen las pandillas ya están tipificados en el Código Penal y en particular en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Hasta donde yo veo, esta ley no tiene ningún argumento técnico, pericial y tampoco de investigación criminal que pueda darle un soporte extra al Estado de Guatemala. Creo que al final el tema de pandillas se debe de trabajar desde la lógica de investigación criminal, la persecución penal, la articulación de estos casos de investigación criminal y someterlos al proceso de justicia. Y luego, aun cuando se criminalice a estas acciones, lo que también debe entender el pueblo de Guatemala es que
las condiciones de inequidad, marginación y exclusión donde han crecido estas pandillas siguen siendo las mismas, aun cuando se quite al principal actor o al líder de una pandilla y se le declare mayor terrorista. Estas acciones seguirán siendo recurrentes una vez no se cambien las condiciones sociales, económicas y sobre todo de marginación y de inequidad, no digo de pobreza sino de inequidad. Entonces, en ese sentido, regreso a la conclusión. Esta propuesta no tiene sentido técnico. Me parece que hay otras acciones que deberían de tomarse en cuenta y fortalecerse, como los métodos especiales de investigación, los agentes encubiertos y sobre todas las cosas utilizar la ley contra la delincuencia organizada y el Código Penal, que tipifica todas las acciones de las pandillas y los hechos que cometen esas pandillas en sus asociaciones ilícitas. Podríamos decir entonces que es una iniciativa que es reactiva, pero habría que ver el fondo de este problema. Pero hay algo que es importante, la reforma a la legítima defensa, y hay ahí unos artículos muy especiales que hablan precisamente de la posibilidad que tendría tanto una persona civil como una persona de las autoridades, un agente de las autoridades, para responder. ¿Qué piensa usted de estos puntos? Esto ya está, digamos, enmarcado en los escenarios jurídicos guatemaltecos. La legítima defensa existe dentro de la dinámica del Código Penal y hay 3 espacios para hacer o ejercer una legítima defensa. Lo que está proponiendo el Ejecutivo es la utilización de la legítima defensa a través de las armas de fuego, que no está prohibido, pero tampoco está tipificado. Esto lo que podría preocupar es que en cierto momento cualquier persona en un ánimo de discusión, en un ánimo de arrebato, podría alegar después una legítima defensa. Y si no existen las investigaciones certeras y periciales, esto podría afectar. En donde yo sí creo que es importantísimo legitimar y legislar es a favor de las fuerzas de seguridad. La ley de legítima defensa, en el caso de las fuerzas de seguridad, le permitiría a los policías en particular, a la Policía Nacional Civil, accionar sus armas de fuego a la hora de sentirse, amenazados ellos, o en todo caso, a la hora de que ellos consideran que la ciudadanía está amenazada y está siendo amedrentada por parte de los hechores y los malhechores que utilizan armas de fuego. Creo hoy por que hoy se hace, ¿verdad? Una especie de balance de sí está bien y la otra es que una vez se tiene que tener una cultura de la utilización de armas de fuego, porque cualquiera en adelante podría alegar una legítima defensa sobre un alegato doméstico, por ejemplo. Una última pregunta muy rápido porque se nos acaba el tiempo. El tema de las AAS, anular las AAS, ¿cómo lee usted esto? Vea, cualquier país en el mundo tiene bajo su resguardo al presidente de la República. El presidente de la República es la figura de mayor interés para el resguardo de seguridad ciudadana. La SAAS fue creada luego de los acuerdos de paz, justamente para fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática, como establece el acuerdo de paz, y en ese sentido se creó la SAAS. Lo que sí considero yo es que la SAAS ha crecido y cometido abusos en cuanto a la utilización de los recursos y la ejecución de sus recursos. Quizá el último presidente, Jimmy Morales, es quien más lo evidenció a través de viandas, vinos, jamones y buenas comidas para él, pero no para los muchachos de la SAAS. Esto es por un lado. Luego, al sustituir la SAAS, habría que preguntarle al presidente por quién la va a sustituir. Y esto sería definitivamente la Guardia Presidencial, que pertenece al Ejército de Guatemala. Esto traía como consecuencia, evidentemente, engrosar el presupuesto militar para el resguardo de la seguridad presidencial. Digamos, es iluso pensar que el presidente de la República, al disolver la SAAS, se va a quedar sin seguridad por parte del Estado. Y quien tendrá que asumir seguramente va a ser el Ejército. Entonces, esto es por un lado. Luego, para disolver una instancia, una entidad de gobierno, tendrá que someterse a procesos administrativos a través de la Contraloría General de Cuentas, y esto será por lo menos 4 o 5 años. El dato más claro es FONAPAS, por ejemplo, que a la larga, que a pesar de que en el gobierno del Partido Patriota se disolvió FONAPAS, aún no ha sido liquidada, y el Fondo Nacional para la Paz aún todavía mantiene estos niveles de liquidación ante la Contraloría. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Menocal, por compartir su opinión sobre estos temas importantes
que debemos abordar y conocer. Muchísimas gracias también, Felipe Garrán, por hacernos este contacto. Vamos a continuar nosotros esta noche porque hay más noticias. En cada legislatura, los diputados que fueron electos por determinado partido político conforman bancadas, quienes deben tener un jefe y subjefe de bloque. Para esta ocasión, la gran mayoría ha definido quiénes son sus dirigentes. Sin embargo, hay 3 bancadas que tienen problemas internos y que la cabeza del bloque aún está en duda. Si un diputado renuncia a la bancada a la que pertenece, es declarado independiente y pierde derechos, y como presidir, por ejemplo, comisiones o integrar junta directiva, por lo que permanecer en una de ellas es fundamental para mantener así un peso político. Bueno, y hasta ahora 16 bancadas ya tienen un jefe de bancada definido, aunque no fue una tarea fácil designarlo, mientras 3 más continúan en esa discusión. Aquí está la información. Las bancadas Bien, Victoria y PAN enfrentan problemas para definir a su jefe de bloque. Cada caso es diferente, pero con un denominador común, y es que depende quién será el diputado que dirija la bancada, la junta directiva podría tener mayoría o no en la instancia de jefes de bloque. En el caso de Bien fueron electos 8 diputados, pero hay 2 grupos, uno de 5 y otro de 3. El mayoritario eligió a Evelyn Moratalla como jefe de bloque, pero la directiva también recibió que el grupo minoritario nombró a Fidel Reyes Lee en el cargo. El argumento de Moratalla es que los que integran el bloque deben decidir quién lo representará y que por lo tanto ella obtuvo 5 de los 8 votos, mientras Reyes Lee dice que tiene impedimento para asumir al no estar afiliada. Esta disputa podría terminar con acciones legales porque aún no hay acuerdos. Pues por el momento estamos analizando los diferentes tipos de acciones que podemos tomar, ¿verdad? Nos estamos reservando el uso de las acciones legales que pueden proceder. Sin embargo, nosotros ya cumplimos con el requisito que es informar a la junta directiva de quién va a ser nuestra jefa y su jefe de bloque. En el caso del partido PAN fueron electos 2 diputados, Manuel Conde Orellana y Eduardo Sacrinson. El primero asegura que su colega renunció a la agrupación política, por lo que ya no pertenece a la bancada. En su defensa, Sacrinson presentó una resolución del TSE en el que se establece que hubo un mal registro, pero que pertenece al partido. Ninguno de los 2 ha entablado comunicación para llegar a un acuerdo. Mientras, en el caso de Victoria, fueron electos 4 congresistas. 2 de ellos renunciaron al partido, por lo que el resto asume que ya no están en la bancada, y entre 2 nombraron a Manuel Rivera como jefe de bloque, aunque la directiva del Congreso aún no responde. Otro partido que tenía problemas internos era Viva, pero lograron un acuerdo y nombraron a los dirigentes. Nos pusimos de acuerdo y hemos llegado ya a la conclusión de que el jefe de bancada será un servidor de ustedes, diputado Rudy González, y el subjefe de bancada será el diputado Aníbal Rojas. La Junta Directiva del Congreso solicitó a las bancadas solucionar problemas y definir a sus jefes de bloque. De lo contrario, buscarán otras medidas. Nosotros dimos ahorita este plazo para la próxima semana para que ellos puedan llegar a acuerdos. Y si no, pues en ese sentido sí vamos a evaluar los argumentos legales y pues a tomar una comunicación oficial de parte de alguno de ellos. Y si no logran ponerse de acuerdo a través del diálogo y el consenso, pues tendrá que ser en otras instancias. Dependerá de la designación de estas jefaturas y la directiva del oficialismo tiene mayoría en la instancia de jefes de bloque, que resulta ser importante porque es donde aprueban decisiones políticas como la agenda del día de las sesiones plenarias. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Mire, es que los jefes de bloque no solo son quienes representan a un grupo de diputados en el hemiciclo, sino que además tienen un peso político importante. Son quienes deben informar a la directiva sobre los nombramientos, por ejemplo, quienes presidirán comisiones de trabajo, también manejan una caja chica, pueden citar a funcionarios y además reciben una dieta por su asistencia a cada reunión. Pero bueno, vamos a hacer en este momento un corte comercial y regresamos con más. Denuncias por extorsiones en el 2019 aumentan en un 70% en comparación al 2018. Volvemos. Qué bueno que continúa con nosotros porque ya llega Pamela Valdés con el pronóstico del clima. Qué gusto
acompañar de María Luisa y a todos los que nos acompañan en esta noche. Es momento de compartir con ustedes la perspectiva climática para las próximas horas en el territorio nacional y como pueden observar en la imagen satelital, continuamos con efectos de alta presión. Tendremos ingreso de nubosidad por el litoral del Atlántico afectando a los departamentos de la franja transversal, el departamento de Petén y también favoreciendo la presencia de lluvias principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. Puede que estas condiciones se extiendan para el fin de semana y continuamos con bajas en las temperaturas, especialmente sobre la meseta central y el occidente del país. A continuación, las condiciones para mañana para que usted lo pueda tomar en consideración, ya que tendremos cielos parcialmente soleados en la mayor parte del territorio nacional, muy pocas nubes al norte del país, el departamento de Petén, y totalmente soleado para los departamentos ubicados en la costa sur. Veamos las condiciones para los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital se espera para mañana viernes lluvia en horas de la tarde y las primeras horas de la noche. Estas mismas condiciones se mantienen para el sábado y la temperatura máxima se registra entre los 24 a los 25 grados centígrados. Y para el día domingo cambia totalmente el panorama, tendremos mayormente soleado en la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Y la salida del sol esperamos mañana a las 6:31 de la mañana y se ocultará a las 5:57 minutos de la tarde. Hasta aquí por mi parte con la información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Gracias, Pamela, por el reporte. Nosotros tenemos más noticias. Autoridades del Ministerio de Educación anunciaron que destinarán 6 quetzales diarios para la alimentación escolar de los niños de preprimaria y primaria, con el objetivo de que los menores tengan 2 tiempos de comida, para lo que será necesario realizar una ampliación presupuestaria. La ministra Claudia Ruiz Casasola indicó que ubicarán las escuelas para establecer cuáles necesitan cocinas para construirlas. Añadió que esto es parte de lo que se hará en las metas de los 100 días del actual gobierno. Durante el gobierno de Jimmy Morales, la inversión por niño era de 4 quetzales, ahora se le incrementaron 2 quetzales más para pretender dar más cobertura. Esta ampliación va de acuerdo a lo que se propuso este gobierno con el tema de la nutrición de la niñez, además de estará realizando la implementación del seguro escolar. En el marco del préstamo del BID, ahí hay recursos asignados para la ampliación de centros educativos. Y entonces esa ampliación van a ir las cocinas a aquellas comunidades que no tienen un espacio digno, se están priorizando aquellas donde hay mucho volumen de niños y que no se cuenta con un espacio en el que se puedan preparar los alimentos. Se están priorizando para poder atenderlas. En otras cosas, el estado de prevención en Mixco y San Juan Zacatepeques fue el primer decreto presidencial del actual gobierno. Este finalizó ayer. Después de 6 días de operativos, según el Ejecutivo, todo fue un éxito. El estado de prevención finaliza, pero la investigación, el seguimiento, la captura de cada uno de estos delincuentes que se tienen en investigación, eso no ha terminado. Después de 6 días del estado de prevención en Mixco y San Juan Zacatepeques, los resultados evidencian una baja en los índices de criminalidad, aseguraron autoridades de gobernación. Varias motocicletas consignadas, por lo menos 5 vehículos consignados, varios teléfonos incautados. Entre esto podemos también mencionar que fueron varias personas en delito flagrante y se ejecutó algunas órdenes de captura. Un allanamiento importante que se realizó donde se encuentra a 2 colombianos, uno que estaba de forma legal y otro de manera irregular. ¿Esto por qué? Porque uno de los objetivos también del operativo estaba enfocado a contrarrestar la usura ilegal, ya que tenemos registrados varios casos donde quienes prestan dinero han realizado algunos asesinatos. El director de la PNC recordó el índice de violencia registrado en los 2 municipios, lo que motivó a decretar ese estado de prevención. Mixco ocupa el 3er lugar de incidencia de pandillas, entonces hay una justificación estadística objetiva. San Juan tiene el 5º o 6º lugar, no tengo el dato exacto, de incidencia criminal de pandillas, pero esa incidencia criminal de pandillas está focalizada principalmente en el área de Ciudad Quetzal. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Andrea Orozco. Bueno, y siempre
Relacionado al tema que acabamos de abordar, tenemos la pregunta del día que hemos puesto precisamente a su consideración. ¿Declarar estados de prevención resuelve el problema de la violencia? Por favor, todavía hay tiempo para que usted participe e interactúe con nosotros. Lo invitamos, por supuesto, a que nos sigan todas las plataformas digitales. En Twitter e Instagram estamos como @Guatevisión_TV y en Facebook como Guatevisión Oficial. Además, no olvide suscribirse al canal de YouTube porque ahí hay mucho más contenido. Y vamos a continuar con información esta noche. Las extorsiones aumentaron en un 70% entre el 2018 y el 2019, por lo que aumentó, obviamente, el número de víctimas. ¿A cuáles son las acciones que debería generar el nuevo gobierno? Esto nos dicen los expertos. Durante el 2018 fueron 8.672 denuncias por extorsión, mientras para el 2019 el número incrementó a 14.714 denuncias, siendo el crecimiento un 70%. Así lo dio a conocer el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. Uno de los puntos que sobresalen es la ley que el presidente Alejandro Yamatei propuso, de llamar a las pandillas terroristas. El tema de la declaratoria de terroristas también ya se venía discutiendo de antes, y temas como los estados de prevención que decretó en estos dos municipios son acciones en donde él quiere transmitir de que bueno, no vamos a quedar de los brazos cruzados y empezamos ya a hacer esto. El problema en Guatemala es de que se cree de que sacando una ley se va a resolver un problema. El Código Penal está ahí, los delitos son delitos y hay que juzgar a la gente por los delitos. Menchú resaltó que solo 1/3 de los casos que entran al sistema de justicia se les da alguna respuesta y que no necesariamente se imparta justicia, debido a que algunos procesos son desestimados. Además, se determinó que el 80% de las denuncias de extorsión provienen de la cárcel. El sistema penitenciario es otro eslabón a tomar en cuenta. Eso significa que hoy en día ya hay más de 25.000 personas privadas de libertad, pero únicamente 6.800 espacios. Pues se vuelve muy complicado mantener control en esos lugares porque hay demasiada gente. Reportó para ustedes Verónica Orantes y me acompaña en cámara Miriam Figueroa. Y ponemos la información en números porque uno de los alarmantes datos que dio a conocer el CIEN en su informe sobre prioridades en seguridad para el 2020 fue que las extorsiones tuvieron un aumento del 70%, ya que en el 2019 hubo 6.042 denuncias más que en el 2018. El año pasado fueron 14.714 denuncias, lo que significa que se producen 2 denuncias cada hora. Otro de los puntos principales que resaltaba el informe es que el 80% de las extorsiones, las llamadas, salen de la cárcel. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvamos, hay más información. Trabajadoras de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente realizan manifestación. Entérese por qué al volver. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro. Presenta las noticias nacionales. Mujeres del movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco que trabajan como madres cuidadoras de los hogares comunitarios de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, la SOCEP, por 3 días han manifestado frente a la sede de la ONSEC, que es la Oficina del Servicio Civil. Esto es para exigir que se firme la creación de plazas laborales específicas para la labor que realizan. Un grupo de mujeres han estado manifestando frente a la Oficina Nacional de Servicio Civil para exigir a las autoridades que las contraten con una plaza en el renglón 011. Ellas laboran como madres cuidadoras en los hogares comunitarios a cargo de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. Estamos solicitando que el director de ONSEC firme la resolución para la creación de la especialidad de madres cuidadoras. Eso es lo que estamos pidiendo y nosotros pues tenemos un sueldo de 1.400 mensuales. Nuestra demanda es para que nos reconozcan, que podamos tener nuestros prestamientos, como por ejemplo en una enfermedad, un accidente, podamos tener los beneficios del IX.
y poder tener un sueldo básico donde nos pueda alcanzar para poder sostener nuestra familia. El director de ONSEC señaló que no tiene capacidad de adjudicar puestos e indicó que aunque reconoce la labor que realizan ellas, el proceso en que se buscaba otorgar estos puestos se derivan del clientelismo que ha existido en el Estado. Hay un reconocimiento por parte de la PDH que recomienda que a raíz de que ellas llenan ciertos elementos de la relación de trabajo, debería de considerárseles como un trabajo por parte del Estado. Y ahí es donde vienen ellas, van con SOCEP y SOCEP hace la solicitud a ONSEC, ONSEC de forma errónea permite un procedimiento que no está establecido o que no es el idóneo, y es lo que nos tiene aquí. ONSEC no tiene la capacidad con la normativa actual de adjudicar puestos. Ellos lo que hace ONSEC es crear puestos para que después, agotado un proceso de reclutamiento y selección, se nombre a la persona que llene con los requisitos constitucionales, méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Entonces eso es donde estamos ahorita. El sistema clientelar no son las señoras son también víctimas, si podemos decirlo así, de un sistema que ha venido funcionando mal de forma clientelar. De acuerdo a los registros, son 1.700 mujeres voluntarias las que cuidan a cerca de 19.000 niños en todo el país en las guarderías de la SOCEP, mientras que otras lo hacen desde su casa y reciben una bonificación de 1.400 quetzales mensuales. Reportó Andrea Domínguez y en cámara María René Barrientos. Mire, otro grupo de trabajadores, pero del Ministerio de Comunicación también se encuentran manifestando frente a ONSEC y otro frente a la cartera del MISIBI, señalando que desde octubre del 2019 las autoridades bajo el mando del exministro José Luis Benito no les pagaron, a la fecha les deben 3 meses. Según lo señalaron los manifestantes, unos 40 trabajadores de los renglones 011 y 031 no han recibido el pago de su salario mensual, algo que les ha afectado y por lo cual el anterior gobierno no les dio respuesta. Ellos ya han entablado una reunión con las autoridades de este gobierno, pero a la fecha no han obtenido tampoco una respuesta favorable. Fíjense que somos como 40 personas y eso viene de 3 meses que nos deben el salario. ¿Cuál es la demanda que ustedes le tienen en este momento a las autoridades? ¿Quién era el responsable de gestionar estos pagos, verdad? ¿Y qué es lo que le están solicitando ahora? Allá hay un nuevo ministro. Sí, las autoridades anteriores no tuvieron la voluntad, ni la buena voluntad, ni deseo de beneficiar a los trabajadores. Hoy esperamos la decisión del nuevo ministro, Josué Edmundo Lemus. Esperamos solucionar la situación con él. Estamos esperando que él nos atienda. Él ya nos tiene agendado, pero no nos ha recibido. Entonces estamos esperando que esta situación se resuelva, ya que hay muchas familias que no han inscrito a sus hijos a los colegios y a muchos padres de familia pues tienen muchas deudas. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presentó las noticias nacionales. Y ahora vamos a las internacionales, porque en Australia las víctimas a causa de los incendios continúan en aumento, mientras que en Estados Unidos continúa el juicio político contra el presidente Donald Trump. Esto y más, las noticias del mundo. Muchísimas gracias, María Luisa. Es momento de conocer lo más relevante alrededor del mundo y para eso nos vamos hacia Australia, donde ha aumentado el número de víctimas por los incendios forestales en ese país. 3 bomberos estadounidenses murieron este jueves al estrellarse su avión, elevando así a 32 la cifra de fallecidos desde que iniciaron los incendios en Australia. Se ignoran aún las causas de este accidente, pero el Departamento de Bomberos local mencionó que las condiciones de trabajo para estos aviones eran muy difíciles debido al viento. La temporada de incendios forestales está siendo especialmente dura este año en Australia debido a la sequía, alimentada sobre todo por el cambio climático. Mientras tanto, en Estados Unidos, los demócratas acusaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber querido hacer trampa en las próximas elecciones de noviembre. También se acusa a Trump de evitar que miembros de su equipo y la Casa Blanca presentaran pruebas o testigos al Congreso. Los demócratas quieren citar testigos claves en el Senado como el exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton, pero los republicanos han bloqueado la petición, así como la petición de obtener documentos como prueba. Para que prospere el proceso contra Trump, se necesitan 2/3 del Senado, equivalente a 67 escaños. Los republicanos son mayoría con 53, mientras que los demócratas son 47.
Las osamentas de una familia que formó parte de la masacre del Calabozo en El Salvador fueron entregadas este jueves por las autoridades del país a un organismo humanitario. Las víctimas fueron asesinadas durante un operativo realizado en 1982 en la Guerra Civil de El Salvador. En la masacre del Calabozo, que permanece en la impunidad, fueron asesinadas más de 200 personas entre el 17 y 25 de agosto de 1982. El Centro para la Promoción de Derechos Humanos promueve un proceso judicial por la masacre luego que la justicia declarara inconstitucional en 2016 una amnistía que encubrió los crímenes de la guerra civil. Esta es la información más relevante hasta el momento. En el ámbito internacional aún tenemos muchísima más información. María Luisa, volvemos contigo. Firman alianza que une tecnología y finanzas para lanzar plataforma en beneficio de agricultores. Regresamos. Autoridades de El Salvador y Guatemala han anunciado que a partir de este viernes los vuelos entre ambos países serán domésticos. Además, una nueva plataforma para la agricultura fue lanzada con los últimos adelantos de la tecnología. Además, conozca los mejores negocios en los que puede invertir y emprender este año. Todo esto en Hablemos de Dinero con Paula Osaeta. Hola María Luisa, buenas noches. Hoy en el segmento Hablemos de Dinero queremos contarle que los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala, Félix Ulloa y Guillermo Castillo, anunciaron que los vuelos entre ambos países dejarán de ser internacionales para ser domésticos. Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, informó que los vuelos domésticos comenzarán mañana 24 de enero como parte de la iniciativa Cielos Abiertos que impulsa el gobierno de Alejandro Yamatei. Explicó que uno de los protocolos es que uno de los dos aeropuertos de origen o destino debe ser controlado, es decir, que debe contar con aduana, migración y seguridad aeroportuaria. En este convenio se podrá volar hacia un aeropuerto controlado en El Salvador y de retorno se podrá hacia las pistas de Quetzaltenango, Huehuetenango o Chiquimula y viceversa. El próximo paso es eliminar los impuestos de salida para abaratar los viajes entre ambos países. Actualmente en Guatemala por este impuesto se pagan $30. Para viajar siempre será indispensable presentar el pasaporte y la inscripción del equipaje. Actualmente el gobierno de Guatemala mantiene conversaciones con Honduras para poner en práctica los vuelos domésticos entre ambos países. Hoy fue lanzada una plataforma que integra los últimos adelantos en tecnología, agricultura y finanzas para mejorar la productividad y mejorar las prácticas agrícolas en el país. Para poder desarrollar el sector agrícola existen dos factores importantes, la tecnología y las finanzas. Para integrar estos dos factores, Microsoft y Banrural firmaron una alianza con la que pondrán en marcha una plataforma que integra la agricultura, las finanzas y la tecnología con el objetivo de mejorar las prácticas agrícolas en el país. Tratar de ayudar al agricultor a poder generar más rendimiento de sus tierras, uno, y con mayor calidad y con mayor efectividad en el mercado a la hora de venderlo. Ahora, eso es crecimiento y eso es desarrollo, pero también no nos enfocamos nada más en la parte económica. Quisimos ir más allá para también asentar rubros del área de la ambiental y del área social. Para los agricultores interesados, al momento de adquirir un préstamo o algún servicio en Banrural, los asesores de negocios del banco se convierten en asesores virtuales de agricultura. Con lo último en tecnología, se analizarán las tierras para poder aconsejar a los agricultores guatemaltecos. Que le podemos estar aconsejando no solamente cómo usar la tierra, sino cómo sembrar, cómo usar el agua, cómo usar fertilizantes, dónde plantar más semillas, dónde plantar menos semillas, dónde y qué día es el mejor día para hacer la cosecha. Y estamos tratando de ir más allá y dar consejo también de cuáles son los mejores mercados nacionales y mundiales para que el agricultor tenga el mejor beneficio económico al final de cuentas. Esto podría ser una buena oportunidad para desarrollar crecimiento económico, pues el país tiene un enorme potencial para producción agrícola. Guatemala solo aprovecha el 13%
de 67% de áreas cultivables. Y en otras noticias, estamos casi por finalizar el primer mes del 2020 y si entre sus planes del nuevo año estaba invertir, no debe esperar más. Hoy le mencionaré algunos de los negocios en los que podría emprender este año. El primero es invertir en una venta de ropa, sobre todo la de tendencia. Una de ellas es Athleisure, que consiste en la combinación de prendas fashion y cómodas al mismo tiempo. Así que si la ropa es lo suyo, puede incursionar en este interesante concepto de negocios. Otro podría ser el outsourcing de limpieza. Se trata de tercerizar el servicio de limpieza, que suele ser un tema que las empresas muchas veces prefieren encargar a alguien más para poder enfocarse en su rol principal de negocio. Por ello, delegarlo a especialistas que se hagan cargo se convierte en un negocio sumamente conveniente. Ser creadores de contenido para redes sociales puede ser una buena oportunidad. El marketing digital tiene alcances extraordinarios para quienes saben aprovechar muy bien las bondades de estos canales. Para lograrlo es necesario contar con contenido de calidad, pues sin este es muy difícil lograr la atención de los potenciales clientes. Si se logra, será un buen negocio para invertir porque las empresas están dispuestas a pagar bien por ese servicio. Y aunque parezca de película, ser paseador de perros puede ser un buen negocio este año. Este negocio puede permitir aprovechar los espacios de tiempo disponible y para promocionarse podrá hacerlo vía redes sociales y dejar que la publicidad de boca en boca vaya generando clientes potenciales. Recuerde que mañana en Hablemos de Dinero le daré más información y más consejos. Buenas noches. Y en este momento hacemos un espacio para la publicidad, pero regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Entre el 2010 y el 2019 han perdido la vida 572 pilotos del transporte urbano y extraurbano a raíz de hechos de violencia, mientras que 523 usuarios resultaron heridos en el mismo lapso, según la Procuraduría de los Derechos Humanos. En el 2019 perecieron 177 personas durante asaltos y ataques directos en buses, mientras que 146 personas resultaron heridas, según la Asociación de Usuarios del Transporte Público. De las 177 personas, 18 murieron por ataques directos, 11 por asaltos y 27 quedaron heridas por esta misma causa. El problema persiste en la provincia, según la Procuraduría de Derechos Humanos. Pues es de lamentar esa situación de violencia que se vive día a día en el transporte público, en todo el transporte público a nivel nacional, principalmente con dos temas: las extorsiones, que no terminan, más bien se han multiplicado, y el tema de los constantes asaltos que se dan en el transporte colectivo, dentro de unidades y en paradas de transporte público. En cerca de 11 años, del año 2010 a esta fecha, más o menos 2.400 personas han perdido la vida en el transporte público. De ellos, más de 520 usuarios o pasajeros de los diferentes tipos de transporte han perdido la vida en manos de delincuentes por dos temas: una por oponerse a ser asaltados y la otra por balas perdidas en este tipo de ataques por extorsión. Según la Policía Nacional Civil, también fueron asaltados 7 turistas, algunos en el transporte público. Hay asaltos en autobuses, se han registrado principalmente que vienen de Alta Verapaz, por ejemplo, de Huehuetenango, Quetzaltenango y de la costa sur, principalmente de Escuintla, Amatitlán, Villanueva. Esta es la constante, principalmente en horarios donde hay holgura, horarios llamados valle, donde no hay muchas personas en los autobuses, y hay rutas también. Hay un punto específico de buses que salen hacia el occidente, principalmente al final de la calzada Roosevelt. Ya hay una banda operando ahí que aborda las unidades de transporte público, despoja de objetos de valor y de dinero a los usuarios del transporte colectivo, principalmente en horarios de la mañana y en horarios de la tarde-noche. En el Instituto Nacional de Ciencias Forenses se informó que en 2019 murieron 3.578 personas por arma de fuego y arma blanca. Con imágenes de Juan Diego González, reporta para Noticiero Guatevisión, José Manuel Patzán. Bueno, en este momento no podemos dejar de presentarle nuevamente la pregunta del día. ¿Declarar estados de prevención resuelve el problema de la violencia? Y ustedes han tenido a bien participar con nosotros y enviarnos sus respuestas, y nosotros tenemos algunas de ellas en este momento para que las conozca. Marvin Fuentes González dice: con algo se empieza, no ignorando el problema.
También tenemos la respuesta de Osvaldo Boston. Tienen que atacar a los pandilleros, nos dice. Ronnie Pérez dice, por supuesto que sí, eso se debería implementar en todo el país. Tenemos también la respuesta de Alma Gallardo López, por más tiempo prolongado y con ciertas restricciones más. Eso es lo que dicen los usuarios. Margarita Benítez, tal vez no es la solución, pero por algo se empieza. El tiempo lo dirá. Bueno, y eso es lo que dicen algunos de nuestros usuarios, pero le recordamos que usted puede participar. Todos los días tenemos una pregunta diferente y su opinión es muy importante. Pero vamos a continuar ahora porque tenemos cultura. Recién inicia el ciclo escolar y esta es una muy buena oportunidad para que los pequeños de la casa empiecen a involucrarse en actividades extracurriculares. Veamos qué nos tiene preparado Fátima Herrera. Eso, estiren, aguado. ¿Qué tal, amigos de Guatevisión? Este es un buen año para orientar y motivar a sus hijos a desarrollar sus talentos. Por eso, hoy nos encontramos en la Academia Stage, donde los niños y adolescentes pueden participar de canto, baile y actuación. Y a mi lado se encuentra Chochi Marroquín, directora de Stage. Chochi, cuéntanos cómo podemos potenciar el talento de los niños. Pues creo que es muy importante que nosotros como papás motivemos al niño a meterlos en cualquier tipo de danza o algún deporte, ¿verdad? Porque desarrolla mucho la psicomotricidad en sus diversos aspectos. Por ejemplo, la danza ayuda a que el niño esté motivado y tenga una retentiva súper excelente tanto para la vida escolar como la vida cotidiana. Y recuerde, el objetivo es que su hijo encuentre actividades agradables en las cuales pueda desarrollarse sin sobrecargar sus horarios. Con imágenes de Byron García, para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Bueno, Fátima, y con esa información nos despedimos nosotros también, deseándole la mejor de las noches, pero por supuesto que siempre le presentamos imágenes interesantes y en esta ocasión con eso los vamos a dejar. Los veterinarios sudaneses lucharon este jueves para salvar a 4 leones cautivos, sobrevivientes de 5 que quedaron enfermos y desnutridos en un parque durante meses de agitación política y económica. El quinto, una leona, murió el lunes de deshidratación y falta de alimentos a pesar de recibir líquidos intravenosos durante varios días después del lanzamiento de una campaña en línea para ayuda veterinaria. Los animales habían perdido hasta 2/3 de su peso corporal como resultado de no alimentarse durante semanas debido a la escasez crónica de efectivo en Sudán, lo cual golpeó las donaciones. Por ello han creado una campaña en línea bajo el hashtag Sudan Animales Rescue, lanzada por un ingeniero de software para ayudar a salvar a los leones. Este movimiento ha crecido en los últimos días y gracias a ello, un grupo de conservacionistas internacionales de la vida silvestre los ha contactado para ofrecerles su ayuda y así salvar a los leones. Los leones africanos están clasificados como especies vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su población se redujo en un 43% entre 1993 y el 2014, con quizás solo 20,000 ejemplares en la naturaleza, pero los esfuerzos continúan para salvar a esta especie. Con eso nos despedimos. Buenas noches.